El síndrome de Charge es un trastorno genético raro, de herencia autosómica dominante causado por una mutación del gen CHD7 que se localiza en el cromosoma 8, en la región 8q12.2. El nombre Charge proviene de las siglas de las principales características clínicas en inglés: coloboma ocular, malformaciones cardíacas, atresia de coanas nasales, retraso del crecimiento y el desarrollo, anomalías genitales y anomalías otológicas, que incluyen malformaciones del oído y pérdida auditiva. Se trata de una enfermedad congénita, con una incidencia aproximada de 1 por cada 10.000 nacimientos. Afecta por igual a ambos sexos, ya que no está ligada al sexo. En cuanto al riesgo de recurrencia, para unos padres que han tenido un hijo afectado, el riesgo de que vuelva a ocurrir es del 2 al 3%. Sin embargo, si uno de los progenitores está afectado, el riesgo para su descendencia puede llegar al 50%, ya que es de herencia dominante. Aunque muchas de las características del síndrome pueden ser evidentes al nacer, otras pueden pasar desapercibidas y manifestarse semanas, meses o incluso años más tarde. Por eso es fundamental un seguimiento multidisciplinar a lo largo del desarrollo del niño. La causa más frecuente del síndrome de Charge es una mutación nueva o de nuevo en el gen CHD7 y se ha asociado a una mayor frecuencia con una edad paterna avanzada. La función del gen CHD7 es esencial durante el desarrollo embrionario y tiene varias funciones, lo que explica la gran variedad de manifestaciones clínicas, especialmente para la formación de la retina, los nervios motores craneales y el oído. Afecta a múltiples sistemas orgánicos, por lo que suele provocar alteraciones clínicas desde el nacimiento. Sin embargo, algunas de sus manifestaciones no aparecen de forma inmediata, sino que se desarrollan progresivamente a lo largo de la infancia o incluso en la edad adulta. Para orientar el diagnóstico se utilizan unos criterios clínicos propuestos por Berloes en 2005, que permiten clasificar los casos según la combinación de signos presentes. Según estos criterios, hablamos de un síndrome Charge típico cuando el paciente presenta 3 criterios mayores, o bien 2 criterios mayores y al menos 2 menores. El síndrome Charge parcial o incompleto se define por la presencia de 2 criterios mayores y 1 menor. Y finalmente, el síndrome Charge atípico es cuando hay 2 criterios mayores sin ninguno menor, o bien solo un criterio mayor con al menos 3 criterios menores. Los criterios mayores son coloboma de iris o coroides, con o sin microoftalmía, atresia de coanas e hipoplasia de los canales semicirculares. Los criterios menores son disfunción rombencefálica, disfunciones del tronco encefálico, parálisis de los pares craneales 7 a 12 y sordera neurosensorial, disfunción hipotálamo-hipofisaria, incluidas deficiencias de la GH y gonadotrofinas, anormalidades del oído medio externo, malformaciones de órganos mediastínicos como el corazón o el esófago y retraso mental. Aquí a la izquierda podemos ver resumidos los criterios diagnósticos de Berloes y, además a modo informativo, os dejo la clasificación de Blake, que también se ha utilizado aunque es más antigua. A nivel de diagnóstico, se va a resumir en la presentación clínica, los resultados analíticos, el análisis genético y el estudio por medio de la imagen. El diagnóstico clínico se basa en la presencia de los criterios mayores y menores. En la analítica se mirará el hemograma, la función renal, perfiles hormonales y estudio inmunológico. El análisis genético va a consistir en un análisis prenatal para determinar si hay mutaciones en CHD7, pero solo se hace en casos de tener familiares afectados. Se realiza por amniocentesis entre las semanas 10 y 12 de gestación o por muestreo de vellosidades coriónicas entre las semanas 18 y 20. En el síndrome Charge, los colobomas son una de las principales características diagnósticas. El coloboma es una malformación congénita ocular que se produce cuando, desde el nacimiento, falta tejido normal en alguna parte del globo ocular o de sus estructuras circundantes. Las zonas más frecuentemente implicadas son la retina y la coroides, aunque también pueden comprometer el nervio óptico, el iris e incluso los párpados. El tipo más habitual es el coloboma corioretiniano,
que con frecuencia incluye también afectación del nervio óptico. En grandes series de casos se ha observado la presencia de colobomas en aproximadamente el 82-83% de los pacientes con síndrome Charge, lo cual subraya su importancia diagnóstica. Entre las complicaciones más relevantes del coloboma destaca el desprendimiento de retina, sobre todo de los colobomas grandes y típicos que se asocian al síndrome Charge. Desde el punto de vista clínico, cuando se detecta un coloboma ocular junto con otra característica subjetiva de Charge, es fundamental considerar la realización de un estudio genético en busca de mutaciones del gen CHD7, ya que esto puede confirmar el diagnóstico. Además del coloboma, en el síndrome Charge pueden aparecer otras alteraciones oculares. Una de las más frecuentes es la anisometropía, que es una diferencia significativa en la graduación entre ambos ojos, junto con un astigmatismo miópico compuesto generalmente severo. Esto se debe a una estructura ocular asimétrica. El estrabismo también es común y puede provocar la ausencia de estereopsis, es decir, la incapacidad de percibir correctamente la profundidad mediante la visión binocular. Otras características que se pueden observar incluyen microftalmía, que es un tamaño anormalmente pequeño del globo ocular, exposición corneal y una reducción general de la agudeza visual. Se recomienda realizar exploraciones periódicas del fondo de ojo con dilatación pupilar para vigilar posibles complicaciones retinianas. Las técnicas como el OCT, que permite visualizar las capas de la retina, y el RG, que evalúa su función, son herramientas muy útiles para una valoración temprana del estado ocular. Es clave reconocer y tratar de forma precoz no solo los problemas visuales, sino también los auditivos y vestibulares. Esto es esencial para favorecer un desarrollo psicomotor y cognitivo adecuado en estos pacientes. Es importante realizar un diagnóstico diferencial con otras patologías. Entre las principales alternativas diagnósticas encontramos el coloboma ocular aislado, cuando aparece sin otras malformaciones. La atresia de Coanas aislada, que puede confundirse en recién nacidos con dificultad respiratoria. También los defectos cardíacos congénitos aislados, que son frecuentes y no siempre implican un síndrome. Además, hay otros síndromes genéticos que pueden solaparse clínicamente con el síndrome Charge, como el síndrome de Dior, el síndrome de Kabuki, la embriopatía por ácido retinoico, el síndrome de Joubert y el síndrome de Kallmann. El tratamiento del síndrome Charge requiere un enfoque integral y altamente especializado, ya que afecta a múltiples sistemas y cada paciente puede presentar un cuadro clínico muy distinto. En primer lugar, es fundamental un manejo multidisciplinar, con la participación de distintos especialistas. En cuanto al manejo médico y quirúrgico, dependerá de la gravedad y las características individuales del paciente. Muchas de las malformaciones estructurales pueden corregirse quirúrgicamente, como la atresia de Coanas, los defectos cardíacos o el labio leporino. Uno de los grandes retos es el abordaje de los problemas de alimentación y nutrición. Muchos pacientes requieren apoyo nutricional prolongado y en algunos casos se utilizan sondas de alimentación como la yeyunostomía o la gastrostomía. En cuanto a las alteraciones sensoriales, en los casos de hipoacusia, se puede recurrir a audífonos o implantes cocleares. Para los problemas visuales se indican gafas correctoras y en caso de fotofobia, el uso de gafas de sol puede mejorar el confort visual. Los problemas respiratorios y cardíacos también son frecuentes. Algunos niños pueden necesitar traqueostomía si tienen dificultades respiratorias crónicas o riesgo de aspiración. En casos de apnea obstructiva del sueño, existen tratamientos para reducir los síntomas. Desde el punto de vista endocrino, puede ser necesaria una terapia hormonal, tanto para estimular el desarrollo puberal como para prevenir la osteoporosis. El seguimiento quirúrgico es necesario para obtener un control regular, especialmente si hay afectación de los nervios craneales, como en casos de parálisis facial. Además, para promover el desarrollo global del niño se deben iniciar cuanto antes terapias ocupacionales, físicas y del lenguaje, que contribuyen a mejorar las habilidades motoras, cognitivas y comunicativas. Y por último, tenemos el asesoramiento genético y el apoyo a la familia, que son fundamentales para ayudarles a comprender el diagnóstico, anticiparse a futuras complicaciones y afrontar los retos que implica este síndrome a lo largo del tiempo. En cuanto a recordar los puntos clave del síndrome de Charge,
En primer lugar, se trata de un trastorno genético poco frecuente causado habitualmente por una mutación en el gen CHD7. En la mayoría de los casos ocurre de forma esporádica. El síndrome implica múltiples malformaciones congénitas que afectan sobre todo a los ojos, el corazón, los oídos, los genitales y el crecimiento. El diagnóstico se basa en criterios clínicos bien establecidos y se apoya en pruebas genéticas, estudios de imagen y análisis complementarios. El tratamiento requiere un enfoque multidisciplinar, combinando cuidados médicos, quirúrgicos y terapéuticos a lo largo del tiempo. El pronóstico varía mucho según la gravedad de las malformaciones, pero algo fundamental es que el diagnóstico precoz y una intervención temprana pueden mejorar notablemente la calidad de vida de estos pacientes. Y por supuesto es esencial un seguimiento a largo plazo, junto con apoyo constante a las familias que son parte fundamental del cuidado y bienestar de cada niño con síndrome de Charge.